Bueno, el día de hoy vamos a hablar del estudio de cohorte. El grupo está conformado por Angie Tolosa, Fernando Pineda, Keiner Contreras, Astrid Labrador, Carol Fonseca y quien habla Mauricio Yáñez. Cuando hablamos del estudio de cohorte sabemos que es una investigación que compara un resultado en particular en grupos de individuos que son similares en muchos aspectos, pero que se diferencian en ciertas características. Un ejemplo podemos decir que es como el cáncer de pulmón en grupos de individuos que son similares en muchos aspectos, como le dije ahorita, pero que se diferencian por ciertas características. Esto se habla que es particularmente adecuado para evaluar factores de riesgo, factores causales y factores pronósticos. Cohorte viene del latín cohors, que es denigrar grupos muy homogéneos y dividirlos entre quienes se hayan presentado o contacto o no. Objetivos del estudio de cohortes. Primero, determinar la asociación entre una exposición y el desarrollo de una enfermedad o evento de interés. Segundo, conocer la historia natural o curso clínico de una enfermedad. Tercero, determinar sobrevivencias. Cuarto, estudiar factores de riesgo protectores y de pronóstico. Existen diversos tipos del estudio de cohorte. Primero, el estudio de cohortes retrospectivo. Este se lleva a cabo sobre todo para aprovechar la investigación o los descubrimientos existentes. Cuando se realiza un estudio para descubrir la razón por la que se produjo un acontecimiento, se utiliza un estudio retrospectivo. Segundo, el estudio de cohortes prospectivo. Este ayuda a hacer descubrimientos. Entonces, si queremos descubrir si se producirá un acontecimiento, nos conformamos con un estudio prospectivo. Estos pueden utilizarse para el mismo fin, pero con enfoques diferentes. Aplicaciones más frecuentes. Estudios de causalidad. Estos suelen ser muy prospectivos y muy útiles en el campo clínico para determinar el origen de una patología. Por ejemplo, el estudio de asociación entre psicopatología y migraña. Brotes epidemiológicos. Estos suelen ser retrospectivos porque tanto el brote como la posible exposición ya ocurrieron. Este busca determinar qué exposiciones ocurrieron en las cohortes en el pasado para que puedan explicar los casos o enfermedad. Evaluación de intervenciones. Este tipo de estudios suelen ser prospectivos y bidireccionales y son usualmente utilizados cuando se quiere evaluar el efecto de ciertas intervenciones. Las cohortes descriptivas. Las cohortes descriptivas suelen ser las que seleccionan un grupo de sujetos que ha experimentado la exposición de interés y se sigue durante un periodo de tiempo para determinar la incidencia de uno o más resultados. Es decir, se toma una muestra, se realiza una determinada proceso durante un tiempo para saber cuál es el resultado de esto. Para que tengamos el ejemplo más claro, vamos a imaginar que tenemos 1000 mujeres entre adolescentes y adultas jóvenes que son sexualmente activas. Estas 1000 mujeres se encuentran en la universidad y da un estudio durante un tiempo. De estas 1000 mujeres, al menos 66 mujeres salen embarazadas y tienen un embarazo no deseado durante el periodo universitario. Es decir, este 6,6% de mujeres embarazadas al año puede ser utilizarse como el factor de riesgo. O sea, es decir, la probabilidad de que una estudiante joven con vida sexual activa quede embarazada durante el año universitario. En el tipo de corte analítico se evalúa la asociación entre una exposición y un resultado. Los sujetos se clasifican en expuestos y no expuestos al factor de interés. Luego, son seguidos por un periodo de tiempo para determinar si desarrollan uno o más resultados. Por último, se compara la frecuencia del resultado de interés en el grupo expuesto con el no expuesto. Como ejemplo,
Se realizó un estudio de corte para determinar los factores de riesgo para la mortalidad por enfermedades coronarias isquémicas en hombres del Reino Unido. 18.000 empleados públicos de Londres fueron reclutados en el estudio. Al comienzo de la investigación, se determinaron las exposiciones a través de un cuestionario y de pruebas de laboratorio. Los participantes fueron seguidos hasta determinar la causa de su muerte, obtenida a través de certificados de defunción. A continuación voy a mencionar los pasos para este estudio, en los cuales consiste en definir la pregunta del estudio, seleccionar la población de estudio, medir la exposición, seguimiento de los participantes, determinación del resultado de interés y el análisis de los datos e interpretación de los resultados. Las selecciones de la población en estudios comunes se da o se determina mediante una población de personas, se les clasifica según su exposición, se les sigue un tiempo, se determina la frecuencia del resultado en cada grupo. Un ejemplo de esto puede ser bajo peso al nacer o que en una comunidad se presente dengue, el cual se va a tener en cuenta todos estos factores. Exposiciones poco comunes. Se selecciona un grupo de personas que se conoce que ha estado expuestos a un factor de interés. También se selecciona un grupo de comparación adecuado. También se compara la incidencia del resultado en cada uno de los grupos. Un ejemplo que tenemos, se desea investigar el efecto del uso de anticoncepción oral en las enfermedades específicas. Midiendo la exposición. Para medir la exposición tenemos en cuenta los siguientes factores: el error en la medición de la exposición que conducen a las estimaciones inexactas de la asociación en estudio. Ejemplos de estas mediciones: entrevistas personales, registros médicos, registros laborales, muestras biológicas. El periodo del seguimiento se relaciona con el tiempo en el que demora una enfermedad en desarrollarse. También pueden cambiar a medida del tiempo dependiendo de las enfermedades. Y existen también unas ventajas y desventajas del estudio de cohortes. Las ventajas de este estudio pueden ser las enfermedades o la exposición de medida al comienzo del estudio, antes de que el resultado ocurra. Por lo tanto, la medición de la exposición no se está sesgada por el otro resultado. Proveen información sobre el curso del tiempo para desarrollar el resultado, incluyendo efectos tardíos. También se pueden evaluar más de un resultado, no se pueden evaluar exposiciones más raras. Las desventajas que tenemos también de estos estudios son lentos y caros. Si el periodo de seguimiento es largo, son ineficientes para enfermedades raras, no son estudios históricos, dependen de la disponibilidad de los registros. Las exposiciones pueden cambiar con el tiempo, no diferenciarse en las pérdidas, y los métodos de diagnóstico pueden variar en el tiempo.